precisamente, las sugerencias que envié. Sí, profesor. Sí, iba yo a hacer una aclaración, a lo mejor es lo que voy a aclarar ahora. Lo veo. Lo subí. Las sugerencias que les envié en el problema, en el 2 que están viendo ahí, no le hagan caso al cerito, al subíndice que está, el subíndice de los vectores unitarios, ignórenlo pues, el 0, 0, el I0, el A0 sí, ese sí está bien. Nada más el subíndice de los vectores unitarios, no lo consideren. Bueno, ¿tienes alguna otra observación, Noé? Sí, profesor, pero es creo que menos importante. ¿En dónde? Es en el problema 4. Ese en realidad es el problema 5 en la lista de ejercicios. Ah, ok. Bueno, Sí, ahí nada ustedes... más eso. gracias, está bien. Es el 5, dices, ¿verdad? Sí. Lista de problemas, ¿dónde están? Observar, observen, acá está. No, pensé que los había subido. Lista de problemas. Sí, tienes razón. Sí, las sugerencias del problema 4 es realmente para el problema 5. Sí, gracias, Noé. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? De lo que vimos la vez pasada, deje ponerlo. Sobre la teoría que vimos, voy a pasarlo lentamente. Si hay alguna observación, me dicen. Ya se los envié esto a Classroom. Ya lo subí. Yo sí, pero es en la ecuación 6. ¿En cuál? En la 6, la ecuación 6. En esta, sí, dime. Sí, bueno, esa no fue la que no logré ver. Bueno, las otras sí, porque se derivan con respecto a QI, pero Ajá. esa no logré. O sea, ¿cómo la obtuvo? Pues no logré ver eso. Pues ahí está indicado, pero pues a ver, vamos a verlo. Primera pregunta, ¿quién eres? Vladimir. No te escuché. Vladimir. Vladimir. Vladimir, ¿me dijiste? Sí. ¿Cuál es tu apellido? Ah, ya te vi, sí. Briseño, sí. Briseño. Disculpa, sí, mira, Vladimir. Te pregunto, ¿la función R de quién es función? La R, el R vector.
¿De quién es función? De las coordenadas Q1, Q2 y del tiempo. Exactamente, que está acá arriba, ¿no? Bueno, está por Sí, acá arriba. sí. Es este, de Q1, Q2 y del tiempo. Y del tiempo, fíjate bien. Y por otro lado, la Q1 y la Q2, ¿de quién son función? Del tiempo igual. Del tiempo, de acuerdo. Ok. Entonces, ecuación 6. Entonces, la parcial de R respecto a cualquiera, a Q1, a Q2, no importa, ¿de quién es función? Cuando derivas la función que es función de Q1, Q2 y el tiempo, y aparte las Q's son funciones del tiempo, la pregunta es, la parcial de R respecto a QI, ¿de quién es función? Esta es una función, ¿no? La parcial de R respecto a QI es una función. ¿De quién es? Del tiempo. Nada más. Pues vuelve a ser función de Q1, Q2 y del tiempo. Otra vez es función de lo Sí, mismo sí, en sí. general. Ya depende cómo sea la R que te den. Si te dan una R que nada más depende de Q1, pues bueno. Pero estamos viendo el tratamiento general. Entonces, la parcial de R respecto a QI es función de Q1, de Q2 y del tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo se deriva con respecto al tiempo una función de 3 variables? Derivando cada uno con respecto al Q1 tiempo. respecto a Q2 y respecto al tiempo, ¿no? Sí, Y eso es lo que está hecho aquí. Este primer término es la parcial de R, o sea, la parcial segunda de R. Primero lo estoy derivando respecto al tiempo mismo, con respecto al tiempo. Derivé la parcial de R respecto a QI, respecto al tiempo. Por la derivada del tiempo respecto al tiempo, que es 1. Entonces ya no se pone. Luego aquí el que sigue. Voy a derivar primero respecto a Q1. Entonces es la parcial de respecto a Q1 de la parcial de R respecto a QI por Q1 punto. Aplico regla de la cadena. Porque Q1 depende del tiempo. Y estoy derivando respecto al tiempo. Y luego Q2. Ahora derivo la parcial de R respecto a QI. La derivo respecto a Q2. Y luego por regla de la cadena por Q2 punto. Porque estoy derivando respecto al tiempo. Lo expliqué la vez pasada. Pero bueno, sí, ya me di cuenta que no había considerado eso, de que estaban en función del tiempo y las demás coordenadas. Sí, pero ya veo, profe, ya. Gracias. ok, bien, Vladimir. ¿Más preguntas? Yo tengo una, profesor, pero es de los problemas, no de la teoría. Ok, ahorita vemos la teoría y después vemos los problemas. Entonces, en esta parte le estoy pasando, me detienen ustedes donde tengan alguna observación. Porque ahora lo vamos a hacer para n variables, no para 2, para n. Entonces, tienen que entender bien los cálculos son de física, de álgebra, perdón, de cálculo 2 o 3, no me acuerdo, ya ustedes deben ser expertos en eso. Bueno, si no expertos ya no deben de tener problema, pero si tienen problema, pues pregunten, así como Vladimir. Todo esto lo vamos a repetir más adelante, hoy mismo, para n variables, no para 2, para n. Entonces debe de quedar, por eso quise poner esto para 2, para que se entiendan las otras cosas, que es lo mismo, pues es muy similar, nada más que se extiende a n. Bueno, ahí están las ecuaciones de Lagrange.
Dejen, voy por mis problemas para las preguntas. Bien, entonces de aquí ya quedó claro. Hicimos un ejercicio ahí medio rápido del péndulo simple, de aplicación de las ecuaciones de Lagrange. La G, recuerden que es una especie de bolsa, que generalmente va a estar vacía. G representa todas aquellas fuerzas que no se consideraron aquí, o sea, que no fueron conservativas, todas las que no eran conservativas. Y como no hay más, si hubiera una fuerza de fricción, habría que ponerla aquí, y ya les voy a dejar un ejercicio en el cual van a tener que calcular esta partecita, para una partícula en la cual hay fricción. Entonces, esa fricción la vamos a colocar aquí en la G, y ya se calcula. Pero todos los demás problemas es básicamente con esto igualado a 0, por el momento. Después vamos a hacer otra cosa. Entonces, estas son las ecuaciones de Newton en forma lagrangiana, diríamos. Vean que esto se ha obtenido de las ecuaciones de Newton, de ahí partimos, de las ecuaciones de Newton. Aquí están las de Newton, y lo que hicimos fue, básicamente, si quieren en el lenguaje que ustedes más conocen, se calcularon las componentes de la segunda ley de Newton a lo largo de las dos coordenadas relevantes que tenemos ahorita, de la Q1 y la Q2. Lo que hemos hecho hasta ahora, en muchos de los problemas, es expresar la segunda ley de Newton en componentes en X y Y, por ejemplo. Entonces aquí, si en lugar de poner la parcial de R respecto a QI, ponen el vector unitario I, y de este lado ponen el vector unitario Y, o como le llamen, vector unitario X, el que sea. El vector unitario o el vector en la dirección del X, pues es lo que hicimos. El producto punto es lo que hace, ¿no? Calcula la componente, es la componente a lo largo de este vector, de esta ecuación. Entonces es lo que estamos haciendo. Nada más que aquí se está haciendo en estas direcciones que son, ya lo expliqué, ya no voy a redundar tanto en eso, si no nunca acabamos. Bueno, entonces voy a pasar a n variables, pero no sea que se me acabe el tiempo. Me interesa que ya ver las dudas que tienen en los problemas. Entonces paso a los problemas, y por ahí alguien me dijo que tenía alguna duda. Sí, soy yo, profesor, soy Alfredo. ¿Alfredo qué? Alfredo Morales Rojas. Muy bien. Sí, Alfredo, dime. Una es en el problema 9. Sí. Aquí también es válido considerar oscilaciones pequeñas. Sí, también. Sí, en este problema, esta distancia A que está aquí indicada, la pueden tomar también como si fuera a lo largo de la varilla esta de masa despreciable. Varilla, sí, de masa despreciable. Aunque no importa, si toman esta, recuerden que la tangente de teta para ángulos pequeños también se aproxima al ángulo teta. Y el seno de teta también. Porque aquí lo que tienen que calcular es cuánto está deformado el resorte. Se supone que cuando está aquí vertical, y creo que no lo puse, tengo que ser más preciso, cuando está el péndulo verticalmente, consideren que el resorte no está deformado. De tal manera que en esta posición aquí, el resorte está deformado este pedacito. Y ese pedacito lo pueden aproximar por L seno de teta o por L tangente de teta. Y para ángulos pequeños, pues es L por teta. Pero recuerden que la aproximación la deben de hacer después de que escriban las ecuaciones de movimiento. No lo hagan antes. Puede ser que salga lo mismo, pero
Bueno, a mí no me gusta hacerlo. Me gusta hacer la aproximación cuando ya tengo las ecuaciones de movimiento. ¿Esa era tu pregunta, Alfredo? Sí, una de ellas. Otra es en el problema 6. Sí, Bueno, el ejercicio dice que el cilindro primero está girando con velocidad angular omega 0 sí. y después se deja caer suavemente. Ajá. Como en ese instante en el que cae en la superficie solo tiene, bueno, solo está la velocidad debido a la rotación, me preguntaba si la fricción podía ir en este caso a la derecha. Sí, sí, en este caso va a la derecha porque si te das cuenta, las partículas de la periferia ¿qué es? Un cilindro, del cilindro, cuando llegan aquí a la superficie, la velocidad relativa va a la izquierda, ¿no? Sí, Las partículas se tratan de mover hacia la izquierda debido a esta rotación. Y la fuerza de fricción se opone a la velocidad relativa. Entonces, cuando se pone aquí, la fuerza de fricción va a la derecha, como lo has dicho correctamente, ¿sí? Va a la derecha. Muy bien, qué memoria la mía. ¿Sí está bien? sí. ¿Aclarado? Nada más esas tenías. Y bueno, otra en el 5. El 5, que está aquí arriba, sí. Bueno, ve que en las sugerencias ese es el número 4. Sí, que me equivoqué. A ver, déjame Sí, ponerlo para tenerlo acá. Sí, acá está. Ponerle menos. No, ahí se ve bien. Sí, aquí puedes decirme qué pregunta tienes. sí. Bueno, es que en la figura aparece una fuerza hasta abajo y pues esa sería como bueno, la fuerza de fricción. Hay que considerarla ahí. La que está acá, en Sí. medio. Sí, pero existe desde acá abajo, ¿no? Lo que pasa es que aquí está el dibujo a un tiempo t arbitrario, pero la fuerza de fricción, desde que se pone aquí en contacto, pues sale. Ah, ok. Aunque las ecuaciones de movimiento de Newton las debes de plantear aquí, que es como les he insistido mucho. Las ecuaciones de Newton no se pueden poner ni acá al final, ni en un tiempo t arbitrario. Aunque en este problema, yo me imagino que aquí está dicho en las sugerencias, tiene que considerar lo que pasa cuando justamente el cilindro se coloca acá, porque entonces va a haber una especie de, pues como de colisión, diríamos. Va a haber yo creo que aquí lo dicen. Dice delta T es el tiempo de contacto con el taco, fíjense, con el taco. No, pero perdón, yo estoy mal, es que me confundí con el otro que se suelta con velocidad angular omega. No, en este está en reposo y se le pega aquí con el taco, ¿no? Sí, disculpen, tenía yo en mente el otro enunciado. Sí, entonces consideren el tiempo delta t en el cual están en contacto el taco y la bola de billar, ¿sí? Y ese taco le va a producir un ímpetu, un impulso a la bola de billar. Ustedes saben que el impulso, que es esta integral que está aquí abajo, es igual al cambio de la cantidad de movimiento, del momento lineal, que es lo que dice aquí, ¿no? Si consideramos que en ese corto tiempo, que es muy corto, en el cual está en contacto el taco con la bola de billar, pues lo podemos considerar constante la fuerza, estamos en una dimensión, lo saco de la integral y me queda F por delta T. Y eso va a ser igual al cambio del momento, pero ¿en qué tiempo? En el intervalo del cero que estaba al tiempo en el cual ya no está en contacto el taco. Y primero dice el problema que ese impulso le va a provocar una velocidad angular, una velocidad traslacional V0, es lo que dice, ¿no? Dice, la bola deja el taco a una velocidad V0. Entonces aquí está indicado V0. Entonces es MV0, la final en el corto tiempo, menos 0 porque estaba en reposo. Entonces ya tienen esta ecuación.
Y la otra que les sirve para calcular el H que tienen ahí arriba es que también, debido a que hay una torca respecto al centro de masa, la torca es la fuerza del taco por H, ¿no? Básicamente. Es R cruz F, y eso se traslada en F por H. Entonces es F por H, el impulso de la torca, por delta T, y eso es igual a la variación del momento angular. ¿Cuál es el momento angular final después de que ya el taco ya no interaccionó? Pues es el momento de inercia de la bola de billar por su velocidad angular, que le llamo omega 0, como está aquí indicado. Y luego menos 0, porque inicialmente estaba en reposo, no estaba moviéndose. Estas relaciones, que es lo que casi siempre en este problema se les olvida, o no a todos, pero esto les sirve para que tengan, si se dan cuenta, aquí interviene ya la H, la F se va a cancelar, esta F se va a cancelar, el delta T también, o sea, la F delta T la pueden quitar de estas ecuaciones, la masa se va, etcétera, y van a encontrar una relación entre omega 0 y B0. Para eso es esto, para que encuentren la omega 0. La B0 es dato, la omega 0 no la conocen, ¿sí? Es la velocidad angular que va a adquirir la bola de billar. En este caso no es igual, la omega 0 no va a ser igual a R, perdón, la B0 no va a ser igual a R por omega 0, porque no existe rodamiento, hay deslizamiento, hay fricción. ¿Qué es lo que no pasa acá? Aquí sí pasa, porque dice que acá al final ya va a ir rodando. Entonces, si va rodando, el punto de contacto está en reposo, y entonces sí se cumple esto que está aquí indicado. ¿Preguntas? Sí, profesor. También de este problema, bueno, lo pude hacer, pero por el segundo método que propone, bueno, que usted propone, que es el de usar las ecuaciones de Newton, pero no estoy muy seguro de cómo hacerlo por conservación de momento angular. Nada más creo que, bueno, hay que considerar un punto que es en donde se está aplicando la fuerza para que así los torques externos sean cero y se aplique lo de momento angular. Y entonces ahí el momento de inercia de la esfera es 7/5 de R cuadrada por M. Pero no estoy muy seguro de cómo considerar las velocidades angulares. Vayamos por partes. Y les pregunto a todos. Les pedí que me demostraran que el momento angular se conserva respecto al punto A. ¿Lo hicieron? Les dije háganlo ahí con flechitas, que luego no son muy queridas, pero como son útiles, lo hicieron. ¿Quiso preguntar? Martínez Arredondo está presente. Soto Ruiz, Luis Antonio. ¿Tampoco? Jiménez Apolinar, José Luis. Sí, estoy, profesor. Sí lo hice. ¿Sí lo hiciste? Sí, por flechitas, como dijo. A ver, déjame. Es lo malo de estar así en línea. ¿Cómo le hacemos para saber qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Trazaste qué rectas, qué vectores? Pues solamente las fuerzas
que son el peso, la normal y la fuerza de fricción. Muy y bien. todos pasan por el punto A. Sí. Y entonces, por ejemplo, la fuerza de fricción no provoca torca, ¿no? Es cero. No. Y la torca del peso, pues sería este vector que va de aquí hasta acá, multiplicado vectorialmente por el vector mg que viene para acá abajo. Y luego el de la normal es el vector que va de aquí hasta el punto de contacto, por n, que va para allá arriba, ¿no? Bueno, ese creo que por aquí lo tengo, el dibujito. Ahí está. A ver si eso fue lo que hiciste. Aquí le puse punto P, pero es el A, ¿no? Entonces vean, la fuerza de fricción viene para acá. El peso y la normal sale de aquí, está aplicada en el punto de contacto. Entonces las torcas respecto a P es R1 cruz mg. Acá está. Más R2 cruz n, para arriba. Más R2 por la fuerza de fricción que viene para acá, cruz F. Esta sí hace cero, ¿no? Son paralelos. Les quedan estas dos. Pero además sabemos que la normal y el peso son iguales en magnitud y opuestas en dirección, porque no hay movimiento en la dirección vertical. Entonces la n la pueden poner como menos mg. Ponen n igual aquí a menos mg y factorizan la mg del lado derecho y les queda esto que está aquí. Pero R1 menos R2, R1 menos R2 es un vector que va hacia arriba, ¿no? De aquí para acá, que es antiparalelo a mg. Entonces eso vale cero. Por lo tanto, la torca respecto al punto P vale cero. Si la torca vale cero, la derivada del momento angular respecto a P, la derivada respecto al tiempo del momento angular respecto a P es cero. Y por lo tanto, el momento angular respecto a P se conserva. Ahora me voy al problema. El 5, ¿verdad? Sí, es el 5. Pero yo tenía otro dibujo. Será el mismo, ¿verdad? Ah, estaba en las sugerencias, ¿verdad? Sí. Sugerencias. Ok. Era el 5. No, era el... Es este, ¿verdad? Este. Entonces, sí es este, ¿verdad? El que es el 4, pero que es el 5. Entonces me decías, Noé, también, bueno, eso ya está claro, el momento angular se conserva. Ahora viene la pregunta, el momento angular se conserva, entonces quiere decir que en esta situación se calcula el momento angular y el momento angular acá debe de ser igual al momento angular aquí, ¿de acuerdo? Pero respecto a A. Entonces ahora te pregunto, ¿no? ¿Cuánto vale el momento angular aquí en la situación inicial? En la situación inicial, el momento angular es el dado por la... Es que no estoy seguro si es nada más eso del momento inercial ¿A qué le llamas momento? Ah, el momento inercial. Ah, por el omega. momento inercial. ¿Cuál? ¿El momento de inercia te refieres? El momento de inercia, sí, Ah, por bueno, omega. la pregunta es muy clara. ¿Cuánto vale el momento angular aquí?
Ahí están los datos, omega 0, B0, R. Respecto a, ¿cuánto vale el momento angular? Sería el momento de inercia, pero para eso hay que usar el teorema de ejes paralelos, que sería, bueno, 2/5 de mr cuadrada más la distancia que hay. Te pregunto, ¿y por qué vas a usar teorema de ejes paralelos? ¿Por qué? Porque se necesita el momento de inercia. El momento Pues sí, inercial. pero ¿por qué respecto a? Que allí es desde donde se cumple esto de la conservación del momento lineal. Pues sí, pero eso no quiere decir que... Del momento angular. Lo puedes calcular, pero ten muy en cuenta que en esta situación el punto de contacto no está en reposo. Por lo tanto, la velocidad angular de la bola de billar, esta omega 0 es con respecto al eje que pasa por el centro. No es, como si hay patinaje, no, omega 0 no es la velocidad angular respecto al punto de contacto. Acá sí, pero acá no, porque hay deslizamiento. Entonces, ¿cómo puedo calcular el momento angular respecto a? No lo puedo hacer como una rotación pura, porque no hay rotación pura aquí, porque aquí hay deslizamiento. Entonces, ¿cómo se calcula el momento angular? Bueno, es que yo le había entendido algo mal, profesor, cuando me lo describió, así la clase pasada. Yo le había entendido que nuestro punto P debía de ser el que está de la esfera en contacto con el suelo, y ya así ese sería un punto moviéndose, pero ahora veo que es uno estático, entonces se tendría que usar una ecuación que vimos en los apuntes que da el momento angular. Sí. En un sistema inercial con respecto al que se tiene en el centro de masa, pero no recuerdo muy bien cómo es la ecuación. A ver, ¿los demás compañeros tienen alguna opinión? Sería, bueno, respecto al punto P, sería, bueno, el momento angular inicial tendría que ser el momento de inercia por la velocidad angular más otra cantidad, ¿no? Sí. Bueno, las notas la definimos como R cruz M por la velocidad, pero eso era respecto al punto, ¿no? En este caso el punto P, y quedaría como, bueno, pero sabemos que inicialmente esa velocidad pues es V0, ¿no? Sería el radio, que es donde está aplicando como la torca, Sí. por la masa, por la velocidad inicial. Muy bien, muy bien. ¿Quién eres? Mario. Mario. Bien, Mario. Sí, bien, nada más hay que ser un poquito más precisos. El momento angular de la bola de billar en esta situación, en el cual no está rodando porque hay deslizamiento, eso no importa, en el momento angular no importa. Entonces, respecto a este punto, que es un punto inercial, está fijo en la Tierra, es, como lo acaba de decir Mario, es el momento angular de la bola de billar respecto al eje que pasa por el centro de masa. Hay que ser nada más preciso eso. Por eso Noé es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa, que serían 2/5 de mr cuadrada, por omega 0, más R cruz P, que en este caso sería la masa por el radio por V0. Sería el momento angular del centro de masa, que es el momento angular de una partícula, ¿no? Que en este caso, la partícula, entre comillas, está concentrada en el centro de masa, que es R cruz P, M por V0, ¿no? Que es la ecuación de los apuntes. ¿Dónde están? Problemas, desplazamiento, ecuaciones, cilindro, conservación. Problemas, ese no lo tengo, dejen ponerlo. ¿Dónde están los apuntes? Pues para eso, sí, los apuntes. Están en dinámica.
El cuerpo rígido, pero es este. Ya modifiqué las notas, pero será para otro semestre. Ya las modifiqué. Sí, profesor, ya lo encontré, es la ecuación 16. Ahí está, ¿no? Bien. Sí. Es el momento angular, aquí es respecto al eje que pasa por el centro de masa, más el momento angular de una partícula, entre comillas, que está en el centro de masa, que tiene la masa del cuerpo, pues en este caso, por la velocidad del centro de masa. Muy bien, Noé. Mario también ya. Bueno, Mario me lo dijo correcto, nada más hay que precisar más respecto a qué eje y demás, ¿no? Entonces vean, no sé si eso lo puse por aquí, no, nada más lo indiqué, ¿verdad? Entonces el momento angular, ustedes pongan ahí en una hojita, escríbanle, momento angular va a ser respecto a, pónganle L sub A, va a ser igual a 2/5 de mr cuadrada por omega 0 más mr por b0, a escalar. Ese es el momento angular aquí. Ahora, ¿cuánto vale el momento angular aquí en el estado final? Hasta acá. Pues se calcula igualito. Sería 2/5 de mr cuadrada por omega f más mr por b final. Háganlo y de ahí despejen la b final. ¿Cuánto le sale? A ver si ya lo hicieron. Repito otra vez, igualito aquí y acá. 2/5 de mr cuadrada omega 0 más mrb0 debe ser igual a 2/5 de mr cuadrada omega f más mr por b final. De esa igualdad despejen la b final. ¿Y cuánto le sale? Además, en esta situación, como ya está rodando, se cumple esto. ¿No la B final ya nos la da el problema? Sí nos dice que tiene un valor dice, adquiere una velocidad, sí, de 9/7 de B0. La B final. Y ya de ahí, de la ecuación que les acabo de dictar, van a calcular la omega F. Y luego la omega F ya la ponen en función de la BF que les dan de dato. Y ya van a poder calcular. Calcula la omega 0. La omega 0, sí, la omega 0, que no es conocida. Y ya sabiendo la omega 0, en esta ecuación, cuando se elimina la F por delta T, ya pueden calcular la H, que es la que les piden que se demuestre que es 4R entre 5. Ya de ahí ya sale. Ahora, otra observación que viene aquí en las sugerencias. Dice, para obtener B final, considerar conservación del momento angular. Bueno, dice otra manera, sin considerar conservación del momento angular, bueno, es aplicando a Newton. Pero todavía hay otra forma. En este caso, en el estado final, Noé sobre todo, que fue el que me nombró ahí el teorema de ejes paralelos, en esta situación, aquí sí, este punto de contacto está en reposo, ¿de acuerdo? Porque estoy considerando que aquí ya rueda, que es lo que dice el problema. La bola deja el taco a una velocidad V0 y adquiere una velocidad de 9/7 de V0 cuando deja de resbalar. O sea, aquí estoy suponiendo que ya dejó de resbalar. Como deja de resbalar, entonces este punto está en reposo instantáneo. Y entonces ahí se puede poner un eje. Y entonces el movimiento de esta bola de billar lo pueden ver como una rotación pura, pero alrededor de este eje, del eje que pasa por acá. Entonces ahora sí, si calculo la velocidad angular, nada más lo veo como rotación pura. Va a ser el momento de inercia respecto a este punto, que sería 2/5 más 5/5, 7/5 de mr cuadrada por omega f. Y ya les tiene que dar lo mismo. Si se fijan, ahí está medio metido lo que acabamos de ver.
Pero aquí ya se puede aplicar porque aquí ya está rodando. Solamente cuando rueda se puede poner aquí el eje instantáneo de rotación. Y en la teoría demostramos que la velocidad angular no depende de dónde ponga yo el eje de rotación. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, ahora veo por qué no me quedaba con lo que quería hacer, profesor. Entonces es nada más para rodamiento puro eso de los ejes paralelos. No, no. No quiere decir que nada más sea para eso, no. El momento de inercia, el momento de inercia tiene que ver con las propiedades del cuerpo. Cuando utilices una cosa u otra, pues va a depender. A veces puedes aplicar los dos. O sea, a veces puedes aplicar teorema de ejes paralelos, si quieres, como lo estamos haciendo aquí. Aquí no apliqué primero teorema de ejes paralelos. No lo apliqué. Hasta que después le digo, bueno, otra forma de calcularlo es eso, viendo esto como rodamiento puro. Pero eso no quiere decir que solamente en ese caso puedo aplicar teorema de ejes paralelos. Aquí lo necesité, porque estoy considerando la rotación respecto a un eje que pasa por acá. Como pasa por acá, pues entonces sí necesito el momento de inercia de este cuerpo respecto a este eje, porque lo necesito. ¿Y por qué respecto a este eje? Porque aquí sí voy a poner un eje que puedo considerar que la bola de billar está rodando. Por eso. Pero no quiere decir que nada más cuando ocupe rodamiento, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuál PDF está presentando? El de... No, porque... sí, discúlpenme, díganmelo a tiempo, yo que no me doy cuenta aquí. Sí, no es el... Estamos hablando estoy hablando mal. Sí, discúlpenme. ¿Quién sabe cuál estaban viendo ustedes? Me estoy refiriendo al problema 5 de la lista, que es el 4 de las sugerencias. Discúlpenme. ¿Cuál estaban viendo? Pues quién sabe, ¿no? El de la torca sobre el punto. ¿El de que está con manuscrito? Donde prueba que la torca medida desde el punto A. Discúlpenme. Pues otra vez. Me estoy refiriendo al problema 5 de la lista. Entonces decía yo que aquí la velocidad angular final la pueden calcular considerando que el movimiento es un movimiento rotacional, nada más es una rotación pura. ¿Por qué podemos considerar eso? Porque estoy suponiendo que en esta situación final ya no hay resbalamiento. Entonces aquí puedo poner un eje en el punto de contacto. Y entonces, en lugar de considerar traslación más rotación alrededor del centro de masa, es lo mismo que si considero pura rotación, pero alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto. Pues aquí en el punto de contacto pongo mi eje y es pura rotación. Vean, ya no tengo que meter la B final. Perdón, la B final que está aquí. Es pura rotación. Entonces, ¿cuánto vale el momento angular en esta situación si considero que esto es pura rotación, pero respecto a este eje? Pues es el momento de inercia de este cuerpo, pero respecto a este eje, por omega final. ¿Y cuánto vale el momento de inercia respecto a este eje? Aquí aplico teorema de ejes paralelos. 2/5 de mr cuadrada, que es respecto al centro de masa, más la masa por el cuadrado de la distancia de separación, que son los 7/5 de mr cuadrada. Si hacen eso, les va a salir exactamente lo mismo que obtuvieron de considerar traslación más rotación. Ahí sí creo que estaba en lo que estaban viendo era correcto, ¿no?
que fue lo que primero dije. Ustedes háganlo y convénzanse. Lo pueden hacer ahorita, en 1 minuto, 2 minutos. A ver, háganlo y me dicen si lo entendieron. A ver, para que quede claro. Ya calculamos el momento angular de esta bola de billar respecto al punto A, considerando traslación más rotación. ¿Sí? Y lo mismo acá. El momento angular de respecto al punto A, considerando rotación más traslación. Ya lo hicieron, ¿no? Ahora les digo, vamos a, lo dejamos igual, rotación más traslación. Pero aquí tengo oportunidad de calcular pura rotación. ¿Por qué? Porque como aquí ya no patina, entonces el punto de contacto está en reposo instantáneo. Ya lo expliqué. ¿Qué quiere decir eso? Entonces puedo considerar, en lugar de considerar traslación más rotación, puedo considerar nada más pura rotación, pero alrededor de este punto. ¿Y cuánto vale el momento angular respecto a este punto? Pues el momento de inercia respecto a este punto, que es 7/5 de mr cuadrada por omega f. Esa es otra ecuación y vean que las dos les va a dar el mismo resultado. Véanlo y si no, pues díganme que no salió, pues. Espero 1 minuto que lo hagan. ¿Sí sale? Sí, profesor, sí es lo mismo. Es lo mismo, entonces es importante, les he dicho que hacer las cosas por 2 caminos aprende uno más. A ver, voy a preguntarle aquí, no conozco a todos. Maite, ¿estás presente? Maite Castillo. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, de hecho acabo de calcular con el teorema de ejes paralelos y sí me salió. Ah, muy bien. Te ha ido bien a ti, bien en tus 2 exámenes, por eso quería oírte cuando menos. Muy bien. Jorge Antonio Juárez Leiva. ¿No está? Elisea García, Joshua. Aquí estoy, profesor. ¿También? ¿Te salió bien? ¿Ya se entiende? Sí, profesor. Bien. Margarita Moreno. ¿No está? Sí, aquí estoy, profesor. Bien. ¿Sí está claro todo? Sí. Bueno, pues no me voy a poner a preguntarle a todos en presencial, que dice que ya me lo vamos a regresar. A ver si, de veras. No sé cómo vamos a regresar, pero dicen. Pregunten y escriban ahí. Bueno, ¿qué más preguntas hay? De mi parte ya me quedó claro esto, profesor. Qué bueno, no. No. Sí. ¿Los demás? Yo tengo una, profesor, en el ¿Cuál? En el 7. 7. Dinámica. ¿Y ahora cómo los pongo? En el 7, está. Es que aquí tengo que presentarlo, por eso es que luego no se ve. Entonces debo de dejar de presentar y luego volver a presentar y luego volver a presentar. Problemas de dinámica. 7. Eso está. A ver, sí, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, es que tengo dudas sobre qué fuerza, bueno, qué fuerza está aplicando la torca en esa como esferita, porque
bueno, en el enunciado pues no menciona nada de que haya fricción o algo por el estilo. Entonces, no sé muy bien. Dice que rueda, o sea, no hay fricción de deslizamiento. Ajá. O sea, no patina. Exacto, sí. Uh-huh. ¿Y qué más? Pero, o sea, cuando ya va digamos, cuando ya va a bajar por la rampa, sí. Bueno, no sé si el peso le estaría aplicando una torca. Déjame checar. Sí, bueno, es que todo depende cómo. Déjame checar el problema. Este problema tiene su chiste, no es así tan inmediato. Sí, lo tengo, que no lo encuentro. Porque aquí lo importante es, bueno, todo es importante, pero hay que tener cuidado en el punto donde, en la esquina esa pues que aparece ahí. Ahí hay que... me acuerdo que hice unos dibujitos para entender mejor eso, es lo que ando buscando. Acá está. Entonces, dejen ver aquí las sugerencias, se las voy a leer. No le puse sugerencias a ese problema, ¿verdad? No. No, ese está más... Es que esos los agregué después. Como el cilindro no resbala, porque dice que rueda nada más, entonces su punto de contacto está en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Porque rueda, en todo momento está rodando. Sí hay fricción, recuerden, pero es fricción estática. O sea, no hay deslizamiento. Se necesita fuerza que haya fricción para que haya rodamiento, pero es una fricción estática. No hay trabajo porque no hay deslizamiento. Bueno, entonces, primer punto es ese. El punto de contacto siempre está en reposo y por lo tanto está rodando. El movimiento del cilindro se puede tratar como una rotación pura, es la sugerencia, alrededor de un eje que pase pues, por el punto de contacto. ¿Sí? Entonces, consideren la situación a un tiempo t arbitrario cuando el cilindro forma un ángulo phi con respecto a la vertical. Esa es la sugerencia. Entonces, dibujen aquí el cilindro, el círculo pues que está acá, cuando el punto de contacto esté justo en la esquinita, en esta esquina, pero que su diámetro forme un ángulo phi, o llámenle como quieran, un ángulo phi arbitrario con la vertical, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Hagan un dibujo de ahí porque este problema tiene su chiste. ¿Sí? Bueno. Entonces, primero calculen la velocidad angular de la esfera en función del ángulo phi, aplicando Newton rotacional. Entonces, en esa situación, que es una situación arbitraria, apliquen Newton, o sea, la torca respecto a, igual al momento de inercia respecto al punto de contacto, por la derivada de omega respecto al tiempo. Y luego hacen lo mismo, eso es respecto a, y luego hacen lo mismo para el peso, ¿no? Calculan la torca respecto a, pues la única que provoca, es lo que me preguntabas, ¿verdad? ¿Quién eres? Mario. Mario otra vez. Este es SR cruz MG, sí produce torca el peso, en esa situación que te estoy indicando. Ajá, cuando está como que en ese punto entre la parte horizontal y la bajadita. Ándale, exactamente. O sea, una situación es cuando el cilindro llegue justamente aquí en la esquinita,
O sea, que el punto de contacto esté justamente en la esquinita, ¿no? Y luego hay otra situación en la cual sigue estando en la esquinita, pero ya pasó al otro plano, ¿no? Esa es como la situación final. Y ustedes consideren una situación intermedia. Déjenles pongo el dibujo que tengo, donde lo tengo resuelto para que lo vean con más claridad. Entonces aquí me voy a... Aquí es donde debo de dejar de presentar, es lo que, caray, no me he puesto a estudiar esto. Ejemplos, acá está. Ejemplos, cuerpo rígido. Y este será cilindro en plano, debe ser este, yo creo. A ver si es este. Ajá, es este que bueno, ahorita ese sí lo están viendo, pues yo ya no sé cuándo me salgo y cuándo no. Ahí está el dibujo, miren. Mario en particular, todos, me refiero a él porque fue el que preguntó, pero pongan atención todos. Yo le llamé punto A aquí a la esquinita, pues, y vean, viene aquí el cilindro y el círculo más tenue, el primeritito, es cuando justamente llega a la esquina, ahí, y luego el otro tenue que está, el más para acá, es cuando sigue estando el punto de contacto en la esquina, pero ya pasó al otro plano. Y el círculo que está lleno, es el que está en una situación arbitraria, a un ángulo phi, que es lo que dice aquí abajo que les estaba yo leyendo, a un ángulo phi. Y ahí calculan la torca. Fíjense que respecto al punto A, que es el punto de la esquinita, la única fuerza que produce torca es el peso, como pueden verlo ahí. La normal no, porque por ahí pasa. Y la fricción, pues tampoco, porque a la izquierda y es tangente al cilindro, ¿no? Entonces la única que produce torque es el peso. Entonces escriban la ecuación de Newton para el centro de masa y para la torca, para el movimiento rotacional. Y después de ahí integran la ecuación para calcular la velocidad angular. Ahora ya ponen las condiciones iniciales. La condición inicial es cuando va rodando por acá, pero fíjense que aquí ya saben, porque como está rodando en esta situación, el dato que es V0, pueden calcular la velocidad angular, porque como rueda, V0 debe ser igual a R por omega 0, ¿no? Pues ahí tienen ya los datos iniciales. Y luego, cuando pasa para acá, también sigue rodando, y eso lo van a poner en función, pues, de la omega final que les salga, y de ahí la calculan, la omega final. Y ahí ya tienen el dato de la omega, cuando ya pasa al plano que está inclinado alfa. Profesor. Sí. En este caso, cuando está en el punto intermedio, la velocidad angular sería el phi punto, ¿no? Sí, llámenle omega en este caso. Ok. Llámenle omega, es mejor omega. De porque acuerdo. van a calcular esa velocidad angular, entonces llámenle omega, no teta punto. No phi punto. Llámenle omega. Ok, sí, está bien. Va a depender del seno del ángulo. La derivada de omega respecto al tiempo, porque es la que aparece en la ecuación de la torca, ¿no? Es la aceleración angular, es la derivada de omega respecto al tiempo. Ajá. Ahí usen los vectores, ahí les va a quedar que va en la dirección K, que es como se espera la torca, con un signo menos y depende del seno de phi. Y esa la van a integrar en las condiciones que les he dicho, de omega 0 a omega, la omega 0 ya saben cuánto vale, y de 0 a alfa, ¿no? Y cuando estaba acá, la phi valía 0, y cuando pasa al otro plano, la phi vale alfa, es el otro límite. Y de ahí ya van a conocer cuál es la velocidad angular cuando el cilindro pasó al plano inclinado. Este problema
es más complicado. Dice, calcular el valor máximo de la velocidad de cero para que el cilindro pase al plano inclinado sin saltar, entre comillas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Qué significa los demás que no salte? Que nunca se separa del piso. ¿Y eso cómo lo ponemos en nuestras ecuaciones? Que la normal no es desaparezca. mayor que cero. Muy bien. Que la normal sea positiva, ¿no? Mayor o igual que cero. Y con esa desigualdad les va a salir de manera natural cuál es la velocidad máxima. Se entiende aquí que si esto va muy rápido, pues se va a brincar, ¿no? Si ves ceros muy grande, se brinca, salta. Y lo que queremos es que no salte. Entonces, ciertamente que la velocidad no debe de ser muy grande. Y es la que hay que calcular. ¿Para que qué? Pues para que la normal siempre exista. Y lo que queremos es que la normal sea mayor o igual que cero. Y para calcular la normal, pues para eso tengo Newton. Es lo que estamos viendo, ¿no? Inténtenlo. Este problema tiene un poquito más de dificultad, un poquito. Pero inténtenlo y si no les sale, tampoco se preocupen mucho. Tampoco dejen todo a que, bueno, pues ya no me preocupo, ya no. Háganle la lucha. Si les sale, pues muy bien, van a tener esa satisfacción. Y si no, como ya lo trabajaron, entonces la siguiente clase lo volvemos a ver y avanzamos otro poquito. Y ya ustedes van aprendiendo. De eso se trata, ¿no? De que se los ponga ahí ya resuelto, ¿no? Ya van a tener la satisfacción de hacerlo y es un problema un poquito más complicado. Antes de ese pueden dejen quitarlo, pueden ver desplazamiento, problemas, pueden entrenarse con otro más sencillo, con este, por ejemplo, con este, entrénense con este, con el 8, pero a lo mejor ya lo hicieron, ¿no? Y por eso ya se pasaron al... También el 12 es muy parecido, ¿no, profe? ¿Cuál? ¿El 12? Sí. Ajá, también este lo he puesto en exámenes varias veces. ¿Sí? El 12 y el ¿qué dije? Y el 8, 8 y 12, hagan primero esos antes del que acabamos de ver, o bueno, ya lo intentó, pues bien. Estos son más sencillos. Este es más sencillo. Entonces, si ya lo hicieron, los que ya lo hicieron, pues bueno, entonces ya vean el otro, y si ya hicieron todos, pues qué bueno. Pero esos son más sencillos. El 12 y el, ¿qué dijimos? Y el 7. Y el 7 son más sencillos. A propósito, Noé, porque me preguntaste este problema, lo vi ya antes, no es que no estoy siempre aquí en la computadora, y luego no veo sus mensajes hasta ya un poco tarde. Tenías mal ahí, me di cuenta luego de un error y por eso ya no te lo revisé con cuidado y dije que en clase lo iba yo a ver. Este problema, todos, les pregunto a todos, ¿está claro? Sí, profesor. ¿Qué son cilindros o qué son? Esferas. La esfera, no importa, el movimiento es en este plano. Puede ser cilindro, disco. La cosa es que es plano. Recuerden que sea plano quiere decir que el eje de rotación de la esfera no cambia de dirección. Cambia de posición, pero no cambia de dirección. Siempre es perpendicular al plano. Entonces, la esfera que está fija, esa no nos importa. Esa está en reposo, esa no. Sí nos importa, pero no se está moviendo. No tengo nada que saber sobre ella. No tengo que aplicarle ecuaciones a esta esfera. A nada. Es esta la que se mueve. Entonces, ahí un error que te noté, Noé, así de inmediato fue el movimiento de esta esfera. Otra vez, fíjense bien. Dice que rueda, ¿no? Sin resbalar, rugosa. Completamente rugosa es para garantizar que no haya deslizamiento. Para eso se pone. Dice, determina la normal y el rozamiento entre las esferas, o sea, el rozamiento estático, y bajo qué ángulo se separa la esfera. Después, entonces, necesitamos la normal, ¿no?
Entonces, la ecuación de movimiento de esta esfera. Entonces, aquí en este problema lo pueden ver como una traslación del centro de masa, que va a ser una traslación circular, ¿no? Se va a estar moviendo en un círculo de radio B más A, ¿sí? B más A. O R minúscula, como quieran llamar. Hay una restricción ahí. Y luego rotación alrededor del centro de masa. Aquí, la rotación. La única que va a producir torca es ¿quién? La fuerza de fricción, ¿no? Que va para acá, tangente. Porque el peso y la normal no producen torca, solamente la fuerza de fricción. Y como me la están preguntando, pues ya la pongo ahí porque quiero calcularlo. Si calculo esto como una rotación pura alrededor de este eje, pues no va a aparecer ni la fricción. Bueno, sí aparece en la otra ecuación. La normal tampoco, la normal la necesito, porque para que responda yo a la pregunta de que en dónde se desprende, pues tengo que calcular la normal, ¿no? Y después igualarla a 0 para calcular el ángulo en el cual se desprende. No sé si me expliqué. Sí. Los demás. Este es un problema que viene en todos lados. Ustedes, se los he dicho ya varias veces, traten de hacer las cosas. Es cierto que luego está uno añorando, hay libros de problemas donde vengan ejemplos para... Está bien, yo no estoy en contra de eso. Véanlos, pero no nada más los copien. Entiéndanlos. Y todavía mejor, traten primero ustedes de ejercitar sus neuronas. Si se atoran, si quieren darse una ayudadita, si ya lo vieron por ahí. Ya le siguen. Porque si nada más copian sin saber lo que hacen, pues es estar perdiendo el tiempo. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Entonces vamos a adelantar un poco la teoría. A ver si llegamos al principio de D'Alembert. Sí. Sí. Bueno, bien, aquí está el apunte de ecuaciones de Lagrange. Esta primera parte se las dejo que ustedes lo lean. No voy a ponerme a leer eso. Ustedes léanlo, por favor. Se los voy a pasar hoy mismo, el apunte. Bueno, las coordenadas generalizadas. Ya más o menos les di una idea de qué son las coordenadas generalizadas. Aquí viene redactado, lo van a leer, pero déjenme explicarles con base a ejemplos, para encontrarlos. ¿Por qué se me pierden las cosas? Sí, son los que, bueno. ¿Qué son las coordenadas generalizadas que se están ahí nombrando? Básicamente, hay otro dibujo que no sé dónde quedó. Aquí viene. Ya les había mostrado esto. Se llaman coordenadas generalizadas porque no necesariamente... Las coordenadas que más trabajamos son las coordenadas cartesianas.
en un plano, pues la X y Y que están aquí mostradas en este dibujo, por ejemplo, o X, Y, Z en 3 dimensiones. Sin embargo, hay problemas, como el péndulo, por ejemplo. En el problema del péndulo, las coordenadas cartesianas serían la Y, que viene para acá abajo, y la X, que iría por aquí horizontalmente. Pero hay situaciones en las cuales otras coordenadas son más adecuadas. En el caso del péndulo, es más adecuada las polares, R y θ. Son más adecuadas para describir el movimiento que la X y Y. Facilita el problema. No tiene nada de especial, simplemente es eso, que la solución de las ecuaciones resultan más sencillas si se describe el sistema en cierto número de coordenadas, R y θ. Bueno, como aquí nada más hay una partícula y estoy en el plano, pues requiero de 2 coordenadas. Y ya, tengo estas dos, la R y θ y la X y la Y. Y pasar de un lado, de un sistema coordenado a otro, simplemente un cambio de coordenadas, que ustedes ya saben cómo hacerlo. Pero supongan que tenemos 2 partículas como las que están aquí. La partícula que se desliza sobre la cuña. Entonces, las coordenadas cartesianas pues son X y Y para la partícula, y podría ser también la coordenada X de la cuña, que aquí la denoté con eta, pero esta es una coordenada cartesiana que nada más le cambié de nombre. Si a este le llamo X1 y Y1, pues a este le podría llamar X2. Pero por facilidad de escritura o por lo que quieran, a las cartesianas de la partícula les llamo X y Y, y a la cartesiana de la cuña le llamo eta. ¿Sí? La cuña, al moverse nada más en la dirección horizontal y ser un cuerpo rígido, solamente necesita una coordenada para describir su movimiento, porque el puntito de aquí abajo, ¿cómo se mueve este puntito? Se mueven todos los demás puntitos de las partículas de la cuña, se mueven de igual manera, así es que solamente necesito esto. Recuerden que el líder de un cuerpo rígido es el centro de masa, pero aquí también, porque me conviene más, me conviene tomar este como su representante en lugar del centro de masa. Si pusiera yo el centro de masa, tendría yo que saber las dimensiones de la cuña para poderlo determinar de mejor manera, lo cual pues complica en lugar de ayudar. Entonces, aquí me conviene más la eta que puse aquí. Entonces, para describir el movimiento de estos 2 cuerpos, aparentemente necesito las coordenadas X, Y y eta, ¿no? X, Y y eta. La S ahorita no le hagan caso. X, Y y eta. Nada más que resulta que esas coordenadas X, Y y eta no son independientes. No son independientes porque el problema me obliga a que la partícula siempre esté en contacto con la cuña. Esa obligación, restricción o ligadura, como le quieran llamar, está representada por la relación que hay entre esas 3 coordenadas. Y para que este puntito forme parte esté en contacto siempre con la cuña, pues ¿cómo lo puedo escribir? Pues lo puedo escribir, ya saben, con la ecuación de restricción, que este problema ya lo hemos trabajado. Si calculan la tangente de este ángulo, tangente de alfa va a ser igual a Y entre este cateto, que es X menos eta. Si de ahí despejan la Y, por ejemplo, que es la más fácil de despejar, les queda que la Y va a ser igual a X menos eta por la tangente de alfa. Entonces la Y, por la forma en que lo calculé, que no sé si lo tengan por aquí, por la forma en que lo calculé, no, fue la que despejé más fácil, la Y. La Y ya no es una coordenada independiente porque está en función de la X y la eta. Entonces, como ya no hay más restricciones, porque la restricción de que la cuña vaya sobre la superficie horizontal, pues ya consideré la restricción sin darme cuenta. ¿En qué sentido? Pues la coordenada Y de la cuña es 0 siempre. Bueno, perdón, no es 0,
es constante, es 0 para este puntito y es constante para todos los demás. Entonces no tengo ya nada que calcular, ya conozco cuál es la posición de cada puntito de la cuña, y mientras esto se mueva, la coordenada y de todos esos puntitos no cambia, ¿verdad? Entonces, y también la coordenada z, pues siempre es 0 porque estoy en el plano XY. Por lo tanto, para describir el movimiento de este sistema, del sistema partícula y cuña, solamente necesito 3 coordenadas, que son, perdón, 2, que son x y eta. X y eta. Y ya no hay más relaciones entre ellas. Entonces se dice que x y eta son las coordenadas generalizadas de este sistema. Y estas coordenadas son linealmente independientes. Ya no hay relación entre ellas dos, para que una se escriba en función de la otra. ¿Está eso claro? Y se llaman coordenadas generalizadas porque, vean, las coordenadas del sistema x y eta, pues ni son de la partícula ni son de la cuña, porque x pertenece a la partícula y eta pertenece a la cuña. Ah, pero lo que pasa es que el conjunto de x y eta me describen al sistema como un todo. Entonces, el movimiento del sistema lo estoy viendo con las coordenadas x y eta en un espacio matemático en el cual están variando la x y la eta. La x y la eta serían nuestra Q1 y Q2 de lo que vimos en la clase pasada, del que repasamos hace un rato. Esas son las coordenadas generalizadas. Una vez que yo le aplique las ecuaciones de Lagrange, que ya las presentamos cuando menos, para x y para eta, y que calculemos sus ecuaciones, voy a obtener las aceleraciones, x 2 puntos y eta 2 puntos. Y después, considerando también la restricción, voy a poder resolver el movimiento de este sistema, o sea, voy a poder integrar la ecuación correspondiente a x y a eta para resolver, para saber el movimiento de este sistema. Oiga, ¿y la y? Ah, pues no hay problema. La y ya la tenía, ¿no? La y era x, perdón, la y era igual a x menos z por la tangente de alfa. Derivo 2 veces respecto al tiempo y ya tengo la aceleración, y de ahí ya puedo integrar y ya tengo un movimiento de la y también. Entonces, esas son las coordenadas generalizadas, porque son, digamos, que un subconjunto de las coordenadas que caracterizan la posición de las partículas que estemos estudiando. ¿Está claro? Ya había yo dicho algo de esto. En este problema, que es uno de los de tarea, ¿aquí qué me conviene? Pues miren, como el problema este está fijo, se está moviendo en un círculo, pues me convienen coordenadas polares o coordenadas cilíndricas. Si esto está fijo, pueden ser coordenadas polares, no estamos en el plano. El movimiento del centro de masa de este objeto lo denoto con θ y con r. R es la posición del centro de masa y θ es la posición angular del centro de masa. Y el movimiento de rotación de este cuerpo, pues lo caracterizo con un ángulo phi. Por ejemplo, cuánto se desvía de la vertical el cuerpo este que está rodando por acá. Entonces, en principio tendríamos r, θ y phi como nuestras coordenadas generalizadas, digamos, aunque no son independientes, porque recuerden que si esto está rodando, entonces hay una relación entre estas 3 coordenadas. Además, si obligamos a que esto se esté moviendo siempre sobre este círculo, entonces la r, la posición del centro de masa, va a ser el radio de este cuerpo más el radio del otro. Es otra restricción. Entonces, vean, es muy importante ver las coordenadas que voy a usar y las restricciones que haya según el problema que me estén diciendo. En este caso,
que siempre vaya en contacto y que esté rodando. ¿Cuántos grados de libertad van a quedar acá? Solamente uno. Solamente uno. Porque la condición de rodamiento me relaciona a teta y phi. Y la condición de que vaya siempre sobre la superficie esta me restringe el valor de R. R siempre tiene que valer este radio más este otro radio. Entonces nada más va a quedar un grado de libertad. ¿Cuál me conviene tomar? Pues si me están preguntando, por ejemplo, en dónde se va a desprender, a qué ángulo teta, pues dejo el ángulo teta. Ese va a ser mi único coordenada independiente, solita, y es la que me están preguntando que a qué ángulo teta se va a desprender. Por eso hagan ese problema y ahí les va, por Newton, ahorita pues, ¿no? Aquí está el que acabo, no, aquí es una generalización más de este, ahora es un cuerpo que rueda sobre el plano inclinado y el plano inclinado se está deslizando. Entonces aquí este ya es un poquito más complicado. Pero ya ustedes tienen armas para empezar a tratar de hacer esto. ¿Por qué se mete aquí la coordenada S? También ya lo expliqué. Porque la condición de rodamiento se escribe de manera más sencilla en términos de la S y no de X y Y. Eso ya lo expliqué. Ya lo expliqué. Entonces, esas son las famosas coordenadas generalizadas. No es otra cosa más que un subconjunto de las coordenadas que caracterizan de manera más natural el sistema que estemos considerando. Bueno, regreso al apunte. Nada más que ahora, pues las cosas se van a complicar un poquito. ¿Por qué tengo que hacer esto? Se los digo a todos. Pues porque en la teoría tenemos que ver el caso más general. Les he dicho que a lo más van a haber problemas con 2 grados de libertad, pero la teoría tenemos que desarrollarla para n partículas, n mayúscula partículas, y para n minúscula grados de libertad. ¿Cómo es que surgen estos grados de libertad? Si ustedes consideran la posición de las partículas, de un sistema de partículas que son n mayúscula, entonces su vector de posición para cada una de estas n partículas en coordenadas cartesianas, pues se escribe de esta manera en un espacio de 3 dimensiones, x, y, y y z, y, donde la i puede valer de 1 hasta n. Estas aquí sí ya puse que dependen explícitamente del tiempo. Tienen que depender del tiempo, pues esto se va a estar moviendo. Esto es estático, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, para describir el movimiento de estas n partículas, tengo n vectores de posición, vectores, y 3n componentes, pues, en un espacio de 3 dimensiones. Bueno, sin embargo, como les acabo de decir hace un rato, en estos momentos anteriores, las coordenadas cartesianas no son las únicas que puedo usar para describir la posición del sistema de partículas. Puede haber más, y esas las denotamos con las Qs, ¿sí? Y aquí están, desde la partícula 1 hasta la partícula n, las puedo describir en términos de otras coordenadas, que les voy a llamar Qs. Estas Qs pueden ser distancias, pueden ser ángulos, lo que sea, pues. Por eso se llaman generalizadas. Pero si no hay restricciones, entonces voy a requerir también, en términos de estas Qs, pues el mismo número de ecuaciones que teníamos aquí, porque lo único que he hecho es básicamente cambiar el sistema coordenado de cada una de las partículas. Lo describí en términos de otros, pero como estoy considerando a todo el conjunto como un sistema,
Entonces estas coordenadas pueden depender pues de las 3n coordenadas que están ahí, que esto es de manera general, pero obviamente que van a depender de uno o de dos, o nada más de uno, pues, no sé. Se pone así en general porque es cualquiera de las coordenadas Q que haya yo elegido. Algunas de ellas me van a servir para X1, algunas de ellas para Y1 y algunas de ellas para Z1, etc. ¿De acuerdo? Bueno. Sin embargo, profesor, sí. ¿Los índices ahí son correctos? Es decir, X1 igual a X1, Q1, Q2 y así. Y1 igual a Y2. Ah, están mal acá, ¿verdad? Sí, aquí es Y1 y aquí también es Z1. Ah, otra vez. Ahí. Sí. A ver, déjame ver. Sí, están mal. Aquí es luego lo corrijo. Es Y1 y aquí es Y2. Sí, es que se usa la misma letra para denotar la función, ¿no? Sí, aquí luego lo corrijo. Gracias, Noé, Y1 y Z1. Sí, están mal los índices. Bueno, continúo. Bueno, entonces les decía que esto básicamente va a ser una transformación de coordenadas, que es lo que está aquí indicado. Bueno. Sin embargo, pues en la mayor parte de los problemas hay restricciones, como lo hemos visto. Hay restricciones. Entonces, como hay restricciones, va a haber relaciones entre las Qs vía las vectores de posición. Va a haber restricciones. Estas restricciones van a ocasionar que no sean necesarias las 3 NQs que necesitamos aquí arriba, sino que vamos a necesitar un menor número de coordenadas. Cuando se utilicen todas las restricciones que haya y que exprese yo unas coordenadas en función de las otras, vía las ecuaciones de restricción, entonces eso me va a permitir describir las posiciones del sistema, pero con un menor número de coordenadas. Cada una de ellas, la R1, R2 hasta Rn, la voy a describir en un conjunto de QJ del tiempo, pero estas QJ ya no van a ser las 3n, sino que van a ser n minúscula. Esta n minúscula es menor o igual que 3n mayúscula. Será igual cuando sea nada más un cambio de coordenadas y será menor cuando se hayan considerado las restricciones. Entonces, cuando yo logre escribir los vectores de posición de cada una de las partículas del sistema en el menor número de coordenadas, es lo que tengo aquí indicado, que es lo que hicimos en los ejemplos que les estuve ilustrando antes. ¿Está claro, pues, lo que hacemos aquí en esta ecuación para todo el sistema de partículas? Sí. Ok. Bueno, y aquí como también para este caso general, vean, leo estos 3 renglones. Dice, esto se puede visualizar como el movimiento de una partícula, entre comillas, en un espacio de n coordenadas QJ. Entonces vean que vamos a pasar a esa superficie de la cual hablamos en un principio, que lo ilustré nada más para 2. Pero aquí va a ser una sábana, una superficie de n dimensiones, de n minúscula dimensiones. Sí, claro que eso no lo puedo pintar, pero se lo pueden imaginar, ¿no? ¿Qué significa eso? Ya en cálculo ustedes han manejado varias variables. Entonces estamos en un espacio de n dimensiones. Por eso que la partícula, pues realmente esa partícula no existe, porque es un puntito que está en este espacio y ese puntito, su movimiento lo vamos a caracterizar por un vector que tiene n minúscula coordenadas. Y por eso ese espacio tampoco es un espacio físico. Así como la partícula no es una partícula que exista en sí, el espacio tampoco es un espacio real, sino que es un espacio, pues yo le llamo matemático, pues. ¿Está claro?
A ese espacio pues le vamos a llamar ese de los desplazamientos virtuales, se le llama. Por eso se le llaman virtuales, porque no son desplazamientos que va a tener precisamente el sistema o la partícula que vamos a estudiar primero, más adelante. No es un espacio real, sino que es un espacio matemático y por eso los desplazamientos son virtuales. Por eso se le llama así, virtuales. Esto, insisto, tienen después que lean todo el texto que viene desde un principio para que pasemos y avancemos más rápido, porque además no tiene mucho caso estar leyendo. Nada más les leeré ahí algunas cosas que quiera yo hacer hincapié. Bueno, las restricciones que hicieron posible disminuir el número de coordenadas, se pueden clasificar esas restricciones. Recuerden, otra vez pongo bueno, no tengo que ponerlo, ¿se ve? Hay cosas que le atine. Acá. ¿Cuáles son las restricciones? Pues de que la cuerda aquí sea de longitud finita, que esta es la restricción. La R siempre vale L. En este ejemplo, también ya lo conocen. La restricción es esta que está aquí pintada. Y igual a X menos Z por la tangente de alfa. Esa es la restricción que obliga a que la partícula esté siempre sobre la cuña. En este caso, ¿cuál es la restricción? Que la R valga A más B. A más B. Y que teta por B más A sea igual a por phi, la del rodamiento, que no haya deslizamiento. Entonces, estas restricciones son las que minimizan el número de coordenadas necesarias para describir el sistema. ¿De acuerdo? Otra cosa que les adelanto, estas restricciones, o sea, las obligaciones o ligaduras que tiene el movimiento, son ocasionadas por las fuerzas de restricción. La fuerza de restricción que está asociada a esta restricción, a que la R siempre valga A más B, es la fuerza normal. ¿Sí? Si no existiera fuerza normal, no se cumpliría esto. Como queremos que R sea igual a A más B, debe de estar en contacto, y el que esté en contacto implica la existencia de una fuerza de contacto que le llamamos la normal. ¿De acuerdo? Esta restricción es la de la rodadura, etc. Bueno, estas restricciones... Profesor, sí. ahí phi es el ángulo que hay entre las dos líneas que se ven trazadas en A, medidas desde el sentido indicado, ¿no? No, phi aquí es la rotación respecto a una dirección fija. Aquí lo puse así, pero eso ya lo vimos bien. Ya lo vimos bien. Ya lo analizamos bien eso. Ahí nada más era para ejemplificar otra cosa, pero... A ver, acá está. Sí lo tenía por ahí. Acá está. Aquí está cambiada la notación. Phi aquí es el teta de allá, ¿no? Y el teta es el phi de allá. Phi es esto. En el otro dibujo, teta es lo que realmente giró el cuerpo este. ¿Cuánto giró si estaba aquí arriba? Giró todo este ángulo, desde la vertical hasta acá. Fue lo que giró. A eso me refiero en el otro dibujo, a la phi, que aquí es teta, insisto, no es notación nada más. ¿Sí, no es? Es que ahí, entonces creo que la condición es distinta, profesor, porque aquí se propuso que B phi es igual a A por Z menos phi. Tengo que pintarlo, Noé. Allá lo puse para ilustrar otra cosa, a lo mejor tienes razón, pero pues déjame hacer. ¿Dónde está?
Acá está. A lo mejor está mal, a ver, déjame ver. Es más fácil la de rodadura. Entonces, a ver, escríbele por ahí, por favor. Escribe que A por phi punto va a ser igual a A más B por teta punto. Ah, pues entonces ahí está bien. No, está bien. Ahí está. Si le pones puntitos a esto, puntitos, entonces la velocidad de traslación del centro de masa es A más B por teta punto. Y eso debe de ser igual a la rotación respecto a este eje, que es A por phi punto. Le quita los puntitos y sí está bien. Bueno, ¿De acuerdo? sí. Sí, está bien. Aquí lo estoy usando quiero ejemplificar, a clasificar las restricciones. Bueno, estas restricciones, estas que están aquí pintadas, la R menos R igual a 0, la Y igual a X menos Z por tangente de alfa, y la R igual a más B, y teta por B más A igual a por phi, son ecuaciones que me relacionan las coordenadas que están ahí descritas. A este tipo de restricciones se les llama holonómicas. Ahorita pongo el apunte. Se les llama holonómicas. También se le llama holonómicas a las relaciones que se escriben en términos de las velocidades, con tal de que se puedan integrar para que den lugar a relaciones entre las coordenadas, como esta que está aquí. Si le ponen puntitos, teta punto y phi punto, esa ecuación que está en términos también de velocidades, también se le llama holonómica, porque puedo integrarla. En este caso quito los puntitos y me da lugar a una restricción holonómica. Entonces las ecuaciones de rodadura también se llaman holonómicas. Y las que no sean de este tipo, pues se llaman no holonómicas y se acabó. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues restricciones que pongan, por ejemplo, desigualdades. Desigualdades. Podría ser, por ejemplo, no sé, una partícula que se mueva fuera de una esfera, por ejemplo. El radio de la partícula, la posición de la partícula, tiene que ser siempre mayor o igual que el radio de la esfera. Ese mayor o igual ya no es una ecuación, es una inecuación. Y a esas restricciones se les llama no holonómicas. También son no holonómicas aquellas restricciones que se pueden escribir como ecuaciones diferenciales, pero que no se puedan integrar. Y ahí hay problemas muy interesantes que no vamos a ver en este curso. A esas también se les llama no holonómicas. El rodamiento, fíjense bien, de un disco en una superficie plana, pero en toda la superficie plana, se describe mediante ecuaciones diferenciales que están acopladas, pero que no se pueden integrar. Ese es el ejemplo clásico que ponen casi todos los libros. Pero ese tipo de restricciones no las vamos a ver en este curso. Se llaman no holonómicas. Bueno, si las restricciones dependen explícitamente del tiempo, se les llama reonómicas. Ahorita lo pongo en el apunte. Reonómicas. Y si no dependen del tiempo de manera explícita, se les llama escleronómicas. También se les llama esclerónomas y reónomas. No sé cuál es más preciso. Eso es lo que está escrito aquí abajo, en estos parrafitos. Ya lo expliqué, ahí ya viene escrito y ahí lo leo. ¿Alguna pregunta? Es una clasificación nada más. Nosotros vamos a estudiar las holonómicas y la mayor parte van a ser
escleronómicas. Solamente por ahí les voy a dejar un problema con una reonómica, un plano inclinado que está variando con el tiempo. Pero la mayor parte son holonómicas todas. Todas van a ser holonómicas. Y la mayor parte van a ser escleronómicas. Aquí eso no lo puse. No puse eso, luego lo agrego. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada más es clasificación. No hay más que decir. Bueno, entonces vamos a ver el principio del trabajo, cómo andamos de tiempo. Si me da tiempo, 15 minutos, al menos al principio del trabajo virtual. También esta partecita se las dejo que lo lean ustedes. Es algo histórico de cuando surgieron el principio de los trabajos virtuales. Nosotros nos vamos al grano. Estos temas en los libros, a mí me costó trabajo de estudiante y hasta después, cuando empecé a dar estas primeras clases, entender esto de los desplazamientos virtuales y el principio del trabajo virtual. En los libros luego no lo ponen muy claro. Yo lo leía y lo estudiaba y no entendía. Hasta que vi que no era tan complicado, ya lo entendí. Bueno, para entender todas estas cosas, vamos a ver lo siguiente. Como dice aquí, para introducir ideas, vamos a considerar el movimiento de una partícula, una sola partícula, que está restringida a moverse en una superficie lisa. ¿Sí? Una superficie, la que quieran. La superficie la denoto con esta ecuación. F de x, y, z igual a 0. También a veces se pone como y igual a una función, perdón, z igual como una función de x y y. Yo lo pongo así. O sea, tengo una superficie que la denoto con un sistema coordenado cartesiano y esta es la función de esa superficie en el espacio. ¿Sí? La partícula está obligada a moverse sobre esta superficie. Está obligada, aquí dice confinada, a moverse en esa superficie. Como está confinada a moverse en esa superficie, entonces su movimiento debe de estar confinado pues a esa superficie. Y veamos qué pasa si calculo la derivada respecto al tiempo de esta superficie. Además, algo que también hay que considerar, esta superficie está fija. Si se fijan, aquí no aparece el tiempo. No está coma t, no está. Nada más está x, y y z. Obviamente que x, y y z dependen del tiempo, porque la partícula se está moviendo sobre esa superficie. ¿Está claro? La superficie está fija y la partícula se mueve sobre esa superficie. Por lo tanto, las coordenadas de la partícula deben de satisfacer a la ecuación de la superficie y puede estar variando x, y, z, pero se debe de cumplir esto. Si yo derivo esto respecto al tiempo, obtengo la ecuación 3. Son 3 variables. Derivo respecto a cada una de ellas, aplico regla de la cadena porque estoy derivando respecto al tiempo y me queda parcial de f respecto a x por x punto, más parcial de f respecto a y por y punto, más la parcial de f respecto a z por z punto, igual a 0. ¿Sí? Y vean qué obtengo aquí. Esto que está escrito acá no es otra cosa más que el producto punto de la velocidad punto el gradiente de la superficie, ¿no? Como vectores. B punto el gradiente de f. Por lo tanto, igual a 0. Por lo tanto, el vector velocidad debe de ser tangente a la superficie en cualquier punto. Debe cumplir esto. Es lo que está indicado acá. También, en lugar de haber derivado respecto al tiempo, calculemos su diferencial.
calculan su diferencial y les da algo parecido. Las operaciones son las mismas, mejor dicho, son similares, semejantes, pero en lugar de aparecer x punto, aparece dx, ¿no? La diferencial de f de x y z va a ser igual a la parcial de f respecto a x por dx, parcial de f respecto a y por dy, parcial de f respecto a z por dz, igual a 0. Y otra vez, ¿qué concluimos? Que los desplazamientos de la partícula, los desplazamientos diferenciales, son tangentes a la superficie, porque otra vez la parcial de f respecto a x, coma, parcial de f respecto a y, coma, parcial de f respecto a z, es el vector gradiente. Entonces aquí tengo que es perpendicular. Estos desplazamientos que tiene la partícula se le llaman los desplazamientos posibles. Son los desplazamientos infinitesimales que puede tener la partícula a un tiempo diferencial, a un tiempo de t, que es lo que dice por acá. ¿Sí? O sea, son todos los desplazamientos que puede tener la partícula sobre la superficie, que son un número infinito, ¿no? Se puede mover de infinitas veces, siempre sobre la superficie. ¿Por dónde se moverá la partícula dadas las circunstancias que se den? Pues por alguno de estos desplazamientos posibles. Es lo que dice aquí. El desplazamiento real que la partícula realiza es uno de la totalidad de los desplazamientos posibles. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vean. Para que la partícula se mueva sobre la superficie, además de las fuerzas aplicadas, o sea, las que estén aplicadas sobre la superficie, sobre la partícula, la gravedad o lo que sea, hay una fuerza que es la que obliga a que la partícula se mueva sobre la superficie. Es la fuerza que le hemos llamado de restricción o de ligadura. Ya lo expliqué con los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, pero si las superficies son lisas, que es lo que estamos considerando, entonces esta fuerza de restricción necesariamente debe de ser perpendicular a la superficie. ¿Está claro? No puede tener componente a lo largo de la superficie. Porque eso, si hubiera una componente de la fuerza, una componente a lo largo de la superficie, pues bastaría con poner la partícula en la superficie y ésta se empezaría a mover, lo cual no es cierto. Entonces, la fuerza de restricción siempre es perpendicular a la superficie y por lo tanto es paralelo al vector gradiente. Entonces, como es paralelo al vector gradiente, las componentes de la fuerza de restricción, que las estoy denotando con Nx, Ny y Nz, son paralelas a las componentes del vector gradiente y denoto con lambda a la constante de proporcionalidad. Se cumplen estas tres ecuaciones. Como la lambda es la misma para las tres, estas ecuaciones se pueden englobar en estas que están acá. Se escriben de esta forma, ya que la lambda es la misma, ¿no? Esto es igual a lambda, esto es igual a lambda y esto es igual a lambda. Son iguales. Pero, ¿qué estamos encontrando? Fíjense. Entonces, como las componentes de las fuerzas de restricción son iguales a las componentes del vector gradiente, entonces, si uno calcula la diferencial del trabajo de la fuerza de restricción, esta diferencial de trabajo es la fuerza de restricción por el vector desplazamiento infinitesimal, por la dr, que tiene componentes de x, de y y de z. Pero, pues acabamos de obtener aquí que la nx es la parcial de f respecto a x, la ny, la parcial de f respecto a y la nz, la parcial de f respecto a z. Y por lo tanto, esto que está aquí es lo mismo que tenemos acá.
y esto es 0. Entonces esto vale 0. Por lo tanto, el trabajo hecho en un desplazamiento de la partícula, en un desplazamiento real sobre la superficie que estamos viendo, el trabajo de la fuerza de restricción vale 0. Físicamente ya lo sabemos, porque sabemos que esa fuerza de restricción siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y la dr, pues siempre es tangente a la superficie. Entonces, pues eso vale 0. Entonces, las fuerzas de restricción no hace trabajo. Pero ojo, siempre y cuando la superficie esté quietecita, no se mueva. ¿Qué va a pasar si la superficie se mueve? Acá está lo que acabo de concluir. Aquí dice que si hay dos restricciones, entonces la partícula se moverá por la intersección de las dos superficies y ya. Lo importante viene aquí, que lo vamos a dejar en suspenso para la otra clase. La situación es completamente diferente si la partícula está confinada a una superficie que esté en movimiento. Si está en movimiento, entonces la superficie se mueve y por lo tanto la ecuación que la define va a depender del tiempo, como está ahí indicado. Va a depender del tiempo, explícitamente. Si la superficie está fija, no aparece y la partícula se mueve sobre la superficie porque X, Y, Z dependen del tiempo. Si la superficie se mueve, la partícula se mueve sobre la superficie, pero la superficie también se está moviendo. Y por lo tanto, les adelanto el siguiente resultado. Si ahora queremos hacer lo mismo que hacíamos antes, calculemos la derivada respecto al tiempo de esta función. Entonces me va a quedar la parcial de f respecto a x por x punto, más la parcial de f respecto a y por y punto, parcial de f respecto a z por z punto, pero ahora aparece este término, la parcial de f respecto al tiempo por t punto, pero que eso vale 1, ¿no? Ya apareció esto. Entonces eso ya va a traer problemas. Y vamos a ver eso cómo se resuelve. Lo dejamos para el lunes. ¿Alguna pregunta? La siguiente clase ya termino con ecuaciones de Lagrange. De hecho, el lunes no hay preguntas para cerrar esto. No, profe. Les decía, el lunes, no, el miércoles, yo creo que el miércoles ya acabamos las ecuaciones de Lagrange para n grados de libertad. El lunes. Y ya vamos a empezar a hacer problemas. Continuamos con los de cuerpo rígido y empezamos a ver de Lagrange. Algunos de los que ya hicieron los resolvemos por Lagrange. Ahí se van a dar cuenta que algunos son más fáciles, otros son más fáciles con Newton. Y ahí vamos avanzando. Hasta ahorita no vamos a poder calcular las fuerzas de restricción. Eso es la segunda parte de este tema, el cálculo de las fuerzas de restricción. Y eso lo veremos tal vez dentro de 8 días empecemos a verlo. Depende que tantas preguntas haya y cómo avance con los problemas. Y si no, pues a más tardar no, pues ya hay que apurarnos porque se está acabando el octubre. Sí, yo creo que para el próximo viernes ya estamos viendo cálculo de fuerzas de restricción. Ahí se van a acordar de ustedes de los multiplicadores de Lagrange, que se ven creo que en cálculo 3, me parece. Cálculo 3, ¿no? Aparecen cuando quieren calcular los valores extremos de una función de varias variables, pero con restricciones. Allá, ¿cómo le llaman?
cuando se deben de cumplir otras funciones. Ahí aparecen los multiplicadores de Lagrange. Aquí lo vamos a ver de manera física, digamos, va a tener una interpretación. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el lunes. ¿O hay preguntas? ¿Está bien, Mario? Bueno, déjenme poner aquí quiénes están. Bueno, pues trabajen, róbenle un poquito de horas al fin de semana, no todas. Y dedíquenle un tiempo a esto. Les voy a mandar ya les mandé el apunte del doctor Piña, ya lo subí. Y les voy a mandar, esta partecita se las mando, lo que acabamos de ver ahora. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, Bueno. sí, profesor. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.